Pues cuando menos, si la válvula de escape es esa, y esa construcción es difícil porque es que es muy difícil construir el delito de falsedad en documento privado con la teoría de la falsedad ideológica sin entender cómo, sin afectar, cómo el uso del tercero me puede afectar a mí. Eso es una teoría que aquí fue expuesta ya incluso por el maestro Prías. Yo no puedo entender cómo, pues si cesa el resultado, el efecto, ¿cómo podríamos no calificarla de inocua? Que es el riesgo que siempre se ha advertido en la falsedad en documento privado. Puede que la conducta exista, pero si es inocua no está dentro del tipo penal. Eso está claro, porque el resultado tiene que producirse. De manera que, en gracia de discusión, en últimas, estaríamos frente a una falsedad inocua si es que esto fuera objeto del derecho penal. Voy a las medidas de aseguramiento, señoría. Yo no quiero, por supuesto, ya sobre este tema entro a hacer un poquito, a estar un poco más en la línea de la misma, de la defensa en general expuesta, porque nos asisten elementos particularmente coincidenciales. Luego, me uno al argumento de la falta de explicación sobre la necesidad, la proporcionalidad, frente a los fines constitucionales de la medida. Aquí no se está discutiendo si la medida preventiva es buena o mala, porque es que esa discusión no es esta discusión. Aquí lo que se está discutiendo es si en este caso concreto la medida procede o no procede. Por eso la medida sí tiene carácter excepcional y así lo plantea la Constitución Nacional, lo plantean los principios rectores de la Ley 906 y lo plantea la norma especial en su cuerpo. Por todos lados se dice la libertad tendrá carácter restrictivo, será excepcional la privación de la libertad. Por eso yo decía ahora que la fiscalía, no el doctor Bechán, en eso no quiero, porque no es el argumento de él, sino la fiscalía en términos generales tiene duelo, tiene añoranza del poder jurisdiccional. Pero esa añoranza es lo que no permite que se cambie el modelo y que estemos hoy en un desnaturalizado proceso acusatorio. ¿Y desnaturalizado por qué? Porque fíjese cómo hemos terminado nosotros en audiencias de 15 días y de 20 días en el tráfico de un proceso acusatorio cuando esa no es la esencia. Pero eso no es culpa del fiscal. El fiscal lo hace así porque el fiscal, en un caso de, digamos, complejidad, se ve obligado por muchas razones, entre otras por culpa de algunos pronunciamientos judiciales, a buscar de todas maneras de cómo prevenir que no se le salga en la parte estructural procesal el cumplir con los requisitos. Y por eso nos vimos aquí sometidos a todos estos días, pero eso no es, el sistema acusatorio no es para eso, no es así. Aquí no deberíamos estar, es más, no debería estar hablando en este momento yo. Porque es que el sistema no está para eso, pero eso es obligado, es una situación obligada, no es culpa del fiscal, no es culpa, por supuesto, de su señoría, nada, es que se ha desnaturalizado el proceso, pero el proceso se viene desnaturalizando porque no hemos sido capaces de cambiar desde el 2004 el chip del sistema, del mal llamado sistema de tendencia inquisitiva, que era un sistema perfectamente inquisitivo, a un sistema realmente puro acusatorio. No hemos sido capaces y por eso la fiscalía como cuerpo, repito, tiene esa
sensación y esa metodología de actuar quiere mandar a todo el mundo a la cárcel. Se les olvida que aquí hay otras medidas, que la ley no decía, no es que se les olvide porque lo desconozcan, yo sé que lo conocen, sino digo yo en esencia, en su criterio, en su entender, la única medida que siempre les parece aplicable es la de la privación de la libertad. Porque esa era la única medida que era aplicable en la ley 600 y porque esa la tomaban discrecional y autónomamente los fiscales. Por eso fue que nosotros, en vigencia del sistema de la ley 600, una vez reformada la Constitución Nacional y creada la Fiscalía General de la Nación, nos adentramos a un sistema en donde se decía coloquialmente que una orden de captura no se le negaba a nadie. A los fiscales llegó a medírsele su estadística de eficiencia por número de órdenes de captura. Imagínense eso. Estado carcelero. Basta uno con ver los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional en vigencia del sistema de la ley 600. Pronunciamientos carceleros. Perdónenme la expresión, pero esa es. Aquí tengo una sentencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo, del 94. La sentencia C-106. Sí, no, pero ya. Dice, pretender que toda detención o medida de aseguramiento deba estar forzosamente precedida de un proceso íntegro. Oiga eso que decía, y eso no es magistrado. Pretender que toda detención o medida de aseguramiento deba estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría a desvirtuar su carácter preventivo y haría, en no pocas ocasiones, completamente inoficiosa la función judicial. Imagínense eso. Pues la decisión correspondiente podría tropezar, casi con certeza, con un resultado inútil en lo referente a la efectividad de la pena que llegara a imponerse. Imagínense ese concepto, pero era el sistema el que tenía, él estaba desarrollando un concepto de un sistema que no tenía sino una medida de aseguramiento y que venía de 50 o un poco más de años de existencia de un derecho penal procesal inquisitivo. Que ese cambio es duro. Ese cambio es difícil, es como cuando uno cambia de casa, se despierta desubicado. Así el sistema, eso pasó con el sistema. Pero claro, pues vienen los pronunciamientos ya sobre el nuevo sistema y ya son pronunciamientos todos garantistas, todos garantistas, no hay uno que se atreva a decirle a la fiscalía o a los jueces, mire, tranquilo, prive de la libertad a la gente y después miramos a ver qué pasa. Eso no pasa. Todos son garantistas. Mire cómo es que incluso el pronunciamiento de estamentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad apuntan incluso a eliminar el elemento de la peligrosidad como un requisito demostrable para imponer una medida de aseguramiento. Para allá vamos. Varios pronunciamientos, entre otros el que leyó aquí el doctor Cintura. Entonces vamos a lo formal con el tema de la imposición de la medida. En virtud de estos elementos formales que exige la norma procesal, pues la Fiscalía hizo un esfuerzo importante en generar tranquilidad sobre la inferencia de participación o autoría. Con respeto tengo que decir que no lo logró, pero no lo logra no porque, sino porque es que como toda la construcción, como lo hemos venido mostrando, toda la construcción de tipicidad en la imputación carece de fundamento en la parte dogmática penal, pues es sostener esa inferencia de autoridad o participación también se volvió un problema. Por eso fue que terminamos repitiendo
terminamos repitiendo los elementos que habían sido base de la imputación. Pero esa imputación, esa inferencia de autoridad o participación, a mí también me quedó muy difícil identificarla con Juan Esteban, porque se hizo una inferencia casi que colectiva. Y esa inferencia colectiva ha debido ser criticada también. No bastaba con los correos que tantas veces se mostraron, correos a nombre de Juan Esteban, sino que específicamente había que decir qué había hecho Juan Esteban con respecto a los delitos que él estaba considerando imputaba y sobre los cuales se estructuraba el requisito normativo para la imposición de la medida con respecto a la característica del delito o a la entidad del delito. Eso no se señaló. No basta con decir es que como aquí hay lavado y concierto y enriquecimiento y estos delitos hacen parte de la entidad de tipicidad que permite la imposición de la medida de aseguramiento, entonces como a él se le imputaron y yo estoy diciendo aquí el que fue autor y miren todos esos documentos que él firma, entonces hay inferencia de autoridad de participación. No, había que decir exactamente todos esos elementos que hemos echado de menos aquí en la crítica de tipicidad, en la imputación. Todos esos elementos pues hacían parte, digamos, de la estructuración donde podía inferirse básicamente la autoridad o participación. Entonces mi criterio eso no quedó fundamentado, no quedó infundamentado, y mucho menos porque se hizo, ¿verdad? Se hizo en forma colectiva. Yo sé que el sentir es que se hizo en forma individual porque se mostraron los correos y la autoría de Juan Esteban y de algunas personas acá, pero no es así. No quedó hecha la diferencia de participación autoría. Pues tanto que entre otras cosas miren cómo la participación en el delito de falsedad pues a todas luces es discutible. No se habló de la necesidad o la necesariedad como la Corte ha señalado muchas veces. Ese elemento parte del artículo 250 de la Constitución Nacional. Ha sido desarrollado hondamente por la Corte Constitucional en las diversas sentencias que ha citado esta intervención. No basta entonces con mencionar que una medida es necesaria, requiere de sustento y soporte al punto que se manifiesta procesalmente, y en esto quiero ser enfático, como una excepción al deber de descubrimiento anticipado a la audiencia de acusación. Miren cómo es de importante esto, tanto que lo que se debe descubrir en audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento es aquel elemento sobre el cual se va a basar el cumplimiento, la estructuración de uno de los requisitos de comparecencia, obstrucción o peligrosidad. Yo no vi eso por ningún lado. Vi descubierta una serie de elementos que el señor fiscal considera estructuran la inferencia de participación o autoría. Acabo de criticarla, no lo creo. No basta con señalar que yo hago parte de un correo o de una información o de un documento para creer y especificar que soy partícipe o autor de esa conducta, pero ya esa discusión pasada, ahora estoy en el tema de en ningún momento se estructuró ese elemento. La ley 906 le dice al fiscal, usted para la imputación no tendrá que descubrir ningún elemento. Salvo aquellos que usted vaya a usar para efectos de demostrar el cumplimiento de los artículos del 308. Esto no es entonces un querer o un decir. Aquí decía uno de mis colegas, claro, en un delito de abuso sexual, por ejemplo, un delito de abuso sexual de menor, claro, ahí usted no tiene que traerle pues al juez de control de garantía y decirle, mire, yo no vaya a poner a esa persona en libertad y mucho menos a vivir con la víctima porque, a ver.
Pero en este tipo de conductas, cuando a mí no se me puede ocurrir o imaginar que es que la persona se va a ir del país. No, es que yo tengo que mostrar claramente y por eso se me permite demostrar evidencia. Se me permite descubrirla. Mire, señor juez, estas personas tienen un plan para irse del país. Mire, señor juez, tengo la evidencia de cómo esta persona ha cambiado documentos que yo tengo ya en mi base, ¿no? Aquí, como se dijo ya, la fiscalía lo tiene todo. Tiene todo lo que puede enseñar y tiene todo lo que no puede enseñar. Porque tiene lo que puede enseñar que tendrá origen lícito y legítimo. Pero además pues nadie le impide consultar el internet para llenarse de elementos de todo lo que no puede aquí esbozar. Es la verdad. Por eso ha sido básico señalar que cuando usted no puede partir de la base, sino de la gravedad y la pluralidad de hechos, para establecer proporcionalidad con una sentencia que vamos a citar porque ya estamos próximos a hacer el descubrimiento nuestro. Cuando usted hace ese planteamiento, entonces usted tiene que entender que ese juicio de valor autónomo que usted le puede dar, que bien podría calificarse de especulativo, no tiene cabida en este sistema, ni en este momento. A una persona no se le puede pedir que se le imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad porque yo sospecho que. Aquí no hay sospechas. De hecho, la Corte también ha hablado del hecho de que tiene que demostrarse a futuro qué es lo que puede pasar. Entonces, con esta larga exposición que se hizo durante todos estos días entre la legalización de una conducta, de un seguimiento, la legalización de la captura, la imputación y ahora la medida de aseguramiento, que fue, digamos, más o menos, si no por decir, todos los argumentos fueron siempre coincidentes porque son los mismos elementos que la Fiscalía expuso. Pues claro, cuando usted lleva 8 o 15 días escuchando que estos delincuentes, estos criminales, estos delincuentes, estos criminales, pues uno termina como, uy, ¿qué pasó aquí? Sí, y termina diciendo, eso fue muy grave. Señor. Sí, doctor. Señora, perdón, no, simplemente para una corrección para el doctor Navarrete, con el respeto también que merece, es esos 8 días, bueno, que ya se habló que fueron 4 o 5, guardé el respeto hacia ellos y nunca les señalé como delincuentes, ni les hice las afirmaciones que el doctor dice. Yo los traté con el respeto debido y les hablé de la presunción de inocencia. Luego decir que aquí yo los he señalado todo el tiempo delincuentes, creo que no es apropiado, no se ajusta a lo que en realidad yo argumenté. Sí, acepto de buen recibo la explicación del señor fiscal, porque es cierto, nunca lo dijo con una palabra específica, pero pues obviamente el planteamiento aquí al final, la conclusión resulta esa. Pues yo quiero hacer una claridad, sí, yo no estoy refiriéndome a los 4 días en que se demoró la imputación, yo me refiero al cúmulo de días que llevamos nosotros de esta audiencia concentrada, que por supuesto suma más de 4 días claramente. Y es que esto es una audiencia concentrada, claro, yo dije, cuando hice una solicitud para que se precisaran aquellos elementos, se me llamó la atención por parte del despacho aceptando una intervención de la Fiscalía. Yo dije claramente, sí, estoy consciente de que se trata de actos jurídicamente independientes, pero que estamos siendo producto de una actuación concentrada por la misma norma. Y con toda razón se me llamó la atención y me dijo, mire, sí señor, usted acabará de escuchar la lectura de todos los correos, pero aquí le va a tocar volverla a escuchar porque es que esta es otra audiencia. Claro, es otra audiencia, pero entonces eso me da a mí la razón hoy, en que sí llevamos muchos días escuchando esos señalamientos, porque pues la Fiscalía sí está hablando con todo el respeto, yo tengo que ser claro de eso. Pero pues al final la conclusión es esa, porque usted no puede imputarle, mire esa doble condición que le ha impuesto, y con esto iba a terminar yo.
Mire cómo esta doble condición le ha impuesto a la Fiscalía la obligación de acusar, pero de ver lo favorable. Esa es una situación difícil. Como cuando uno va a una fiesta y dicen, pórtate bien. No, eso es una condición muy difícil, que a uno le digan, usted tiene la carga del ejercicio de la acción penal. Usted tiene la carga para imputar y acusar. Pero, de todas maneras, ojo, porque usted tiene también la obligación de mostrar lo favorable y de tenerlo en cuenta. Pues sí, eso quiere hacerlo. Yo no me disto que se quiera hacer, pero también tengo claro que en la práctica es muy difícil. Yo sé que aquí nunca se hizo nunca se usó, nunca, porque si algo ha caracterizado aquí la exposición de la Fiscalía ha sido eso, ha sido una intervención seria, juiciosa, desde su punto de vista, por supuesto, desde su punto de vista, pero además ha sido respetuosa, eso sí, sin lugar a dudas. Pero todos estos días le hemos dicho a estos señores la condición que tienen, si no, pues no estaríamos pidiendo la medida de aseguramiento y no estaríamos diciendo que son peligrosos y que podrían no comparecer y que podrían obstruir la justicia, o si no, pues no habría medida. Entonces estaríamos aquí perdiendo el tiempo. No, aquí se ha pedido eso con base en ese criterio. Pero bien, decía yo que sobre la gravedad y modalidad, que es lo que se ha querido erigir aquí en todo este tiempo, donde se ha señalado permanentemente la existencia de una conducta a la cual se le da una entidad delictiva sin tenerla, pero además se le da una entidad delictiva importantísima, gravísima, con acento y todo. Cada que se lea un correo se lea con acento y todo. Todos tenemos a eso no es culpa suya, señor fiscal, yo tengo esa costumbre. Yo le pongo también acento a las decisiones que leo judiciales, a lo mejor el magistrado no les puso ese acento, pero yo se lo pongo. Es muy difícil, pero con acento y todo aquí se le dio entidad de gravedad y se habló de pluralidad de conductas y se habló de delitos gravísimos. Luego, sobre ese argumento seguramente se quiso dejar por lo menos planteado, digo se quiso porque en realidad no se expuso así. Se quiso dejar que la gravedad y modalidad de los delitos, de ese concurso ideal de todos esos delitos sobre la base de una conducta, que la gravedad y la modalidad hacían que fuera gravísimo, innecesaria y proporcional. No pedir una cualquier otra medida. ¿Por qué no dijo que si el riesgo que él sentía, presentía, sospechaba, era el que se fuera del país, les impusiera una medida no privativa de la libertad? ¿Por qué no? ¿Por qué tenía que ir directo a la deprivación de la libertad? Pues ya lo hemos expuesto. Tenía que ir directo a la privación de la libertad. Y para eso había estructurado una imputación suficientemente grave. Y por eso hablaba de la gravedad de los delitos, pero la propia Corte le ha dicho, la gravedad y la modalidad no pueden ser óbice, y dice la Corte criticando a la propia norma que reformó la ley 906, a la 1442 de 2007, en sentencia C1198, una de las que todos conocemos, señoría, aquí supongo que lidia todo el tiempo con este tipo de sentencias y todos nosotros por la especialidad a la que nos dedicamos, pero déjenme citarla con permiso. La sentencia C1198 dice, establece que la expresión del artículo 24 de la ley 1142 del 2007, al delinear como suficiente la gravedad y modalidad, desconoce el criterio de necesidad, proporcionalidad y el principio de libertad. Luego no puede uno aquí hablar de la gravedad ni de la modalidad como sustento de la proporcionalidad. O por lo menos dejarlo como más o menos planteado en ese orden. Del principio de libertad, máxime cuando en Colombia no existe una política criminal clara que establezca cuáles son las conductas graves. Que a lo que a mí me parece grave, a otros no. Fíjese cómo tenemos divergencia y diferencia entre el señor representante del Ministerio Público y yo.
Yo considero gravísimo que el servidor público se robe la plata del Estado. Pero gravísimo, a mí no me cabe en la cabeza que un servidor público se siente a recibir un sueldo del Estado y le falle a esa lealtad que tiene con el compromiso que le asiste para servirle al Estado, y más aquellos que son de elección popular, al pueblo que los elige. Y el doctor manifestaba en un discurso atávico social, decía, es que a mí me parece que es más grave que el particular evade impuestos, habiendo advertido que no era, la evasión de impuestos no era delito, porque usted lo dijo, señor representante del Ministerio Público, dijo, la evasión fiscal no es delito. Luego yo por eso digo que me aparto tanto, digo, no entiendo, si la evasión fiscal no es delito, no entiendo entonces por qué pidió medida. Porque le parece grave que la gente evada impuestos, si a usted le parece que aquí evadan impuestos, pues no es así, pero digo yo sí disiento, pero no porque a mí me parezca más grave la conducta y a usted le parezca más grave la conducta, quiere decir que la conducta sea realmente más grave o no, porque no hay una política criminal que fije el derrotero de la gravedad de la conducta. Sin embargo, hay un parámetro que permite hablar de la gravedad de la conducta. Equivocado a mi juicio, pero es el parámetro a falta de una política criminal, y es la pena. Y claramente las penas para los servidores públicos son más graves que para los particulares. Si queremos de hablar de algún parámetro, yo no lo comparto. Es más, yo me declaro abierta y manifiestamente contrario a que la cárcel sea un tema de solución para la criminalidad en ningún estado. Partidario del minimalismo penal y solidario con las tesis académicas autorizadas de quienes creen que el incremento en las penas no soluciona nada en materia de prevención de criminalidad, pero pues es mi criterio. Por eso es que al Estado no se le permite una legítima defensa. ¿Qué es una legítima defensa? Pues que le permitan a usted transgredir todos los derechos de otro bajo el pretexto de defender uno propio. No, de la legítima defensa se le permite a particulares entre particulares, pero el Estado no puede ejercer la acción penal y pasar por encima de los procedimientos o de los elementos dogmáticos de castigo para entender la posibilidad de castigo. No puede pasar por encima de elementos bajo el entendido de una legítima defensa, que es lo que yo a veces creo que acompaña como criterio, repito, no personalizado a nuestro fiscal en este momento, sino a la Fiscalía en términos generales. Frente a esos requisitos de fines de la medida, señoría, entonces voy a referirme concretamente para terminar mi intervención, si ustedes autorizan que lo haga así antes del posible receso para almuerzo, porque voy a hacer ya el descubrimiento de los elementos y evidencia que quiero poner a disposición de su despacho y de los sujetos procesales a efectos de sustentar los elementos que propongo para declarar improcedente la medida de asegurada. Gracias, doctor. Siga, por favor. Doctor, yo con todo respeto, me parece que esa juiciosa argumentación que está haciendo el señor defensor nos sentaría mucho mejor con el almuerzo. Estoy seguro de eso, porque el cansancio y el hambre ya agota. Es la 1:20, creo que... Esta parte es muy formal ya con respecto al descubrimiento, pero seguramente tomará el tiempo mientras leo unos documentos básicos, algunos poquitos, porque tampoco los voy a leer todos. Pero estoy de acuerdo, doctora. Si entonces a las 2:30 nos encontramos nuevamente para continuar con la sustentación. No esto, doctor. Entonces se da por terminada la presente sesión, siendo la 1:15 de la tarde. Muchas gracias. Señoría. Gracias, señoría. Buenas tardes, siendo las 2:45 de la tarde, procede el despacho a reanudar la presente diligencia, concediéndole seguidamente entonces el uso de la palabra al doctor
Juan Francisco Navarrete para que continúe con su sustentación. Gracias, señoría. Buenas tardes. Dime que el computador estaba un poco lento en abrir. Gracias, señoría. Habíamos planteado sobre los elementos de los requisitos que la Fiscalía no había sido suficientemente práctica en cumplir con el mandamiento procesal que le obligaba a sustentar no solo la inferencia de autoría y participación, sino que le impone la necesidad de ubicar elementos que evidencien los requisitos de la medida. Si bien es cierto sobre la entidad de los delitos hizo la referencia, a mi modo de ver, pues no se logró, como lo manifesté en antecedencia. Pero ya hablando concretamente de los elementos con los cuales ha debido sustentar la necesidad de la medida y la procedencia de la misma en torno a cumplir con los requisitos del artículo 308, pues les decía que la Ley Procesal Penal ha establecido el mecanismo para que la Fiscalía por excepción descubra los elementos que tengan su poder que le permitan sostener, probarle al juez, como lo plantea el artículo 288, le permitan probarle al juez de control de garantías que se puede dar aplicación a uno de estos requisitos o a todos, si es que como en este caso los planteó todos, y para eso puede descubrir evidencia. Aquí sobre eso no se descubrió evidencia de ninguna categoría ni de ninguna naturaleza. Luego, ni sobre la peligrosidad que trató de edificarse sobre el lema de la gravedad y la modalidad del delito, para hacer posiblemente proporcional la medida, ni para la obstrucción ni para la comparecencia. Por eso leíamos nosotros el texto de la sentencia que recogía la expresión de la ley del artículo 24 de la ley 1142 de 2007, en donde se refería a que la gravedad y la modalidad desconocerían el criterio de necesidad, proporcionalidad y el principio de libertad. Y dice la Corte en ese pronunciamiento, máxime cuando en Colombia no existe una política criminal clara que establezca cuáles son las conductas graves. Pues en ese orden de ideas, lo que nosotros venimos a plantear aquí son elementos en los que sí se puede fundar con claridad que no se da ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 308 del Estatuto Procesal. Vamos a descubrir elementos que nos permitirán con tranquilidad y con certeza demostrarle a su despacho, señoría, que son infundados los planteamientos que hizo la Fiscalía, que ya hemos criticado el mecanismo y la forma en que se hicieron, y no voy a recabar sobre ello,
pero que claro tengo que reclamar que en el caso por lo menos de Juan Esteban Arellano, pues no hubo un señalamiento específico, más que el de unir el posible elemento de peligrosidad con el de obstrucción a la justicia. Es decir, no separó estos elementos, sino que hizo una referencia general y conjunta sobre estos dos elementos, basado específicamente en que el señor Juan Esteban Arellano, siendo representante legal de Mossack Fonseca Colombia, tendría la capacidad de, y ahí encuentro una dificultad especial en precisar el fundamento, de crear estructuras nuevas para de pronto seguir cometiendo la misma conducta. No especificó claramente si podía o tenía capacidad de daño o de obstrucción a la justicia, pero lo planteó siempre sobre la base de su representación legal. De manera que sobre el acápite de la peligrosidad, para hacer referencia concreta a ello, decía que no hizo realmente ninguna sustentación. Unió su discurso al de obstrucción, queriendo unificar el fundamento sobre la posibilidad de que se construyeran nuevas estructuras que apuntaran a la evasión fiscal. Estoy incluso parafraseando algunas de las expresiones. Todo como una especulación, eso sí es de mi cosecha, sin soporte o evidencia que lo respalde, tal como lo exige la norma, en aras de que sea clara, precisa e inequívoca la sustentación, sin lugar a ambigüedades, como lo ha exigido el legislador y como lo ha reclamado la jurisprudencia en varios de sus pronunciamientos aquí citados. Pero anticipaba en mi discurso anterior, en mi charla anterior, en mi exposición anterior al receso, que el elemento de peligrosidad pues viene siendo rebatido y atacado por los organismos, no solo que están encargados de actualizar los elementos en virtud del respeto a los derechos fundamentales, sino por la misma Corte y por los mismos tratadistas, que han venido reclamando que la peligrosidad sería una violación a los derechos humanos y a ese principio fundamental de la presunción de inocencia, por aquello que la Corte ha tratado de desarrollar como un elemento de la peligrosidad a futuro, que no se basa sobre el hecho o sobre los elementos, que es otro tema que aquí, digamos, podría pensarse, se trató de construir. No se trata sobre los elementos propios de la conducta que se utiliza como fundamento para la imputación, esa ya pasó y la Corte lo plantea así, sino sobre ese a futuro, quiere decir, o se expresa sobre la posibilidad de que haya nuevo daño. Y en ese orden de ideas, no basado en el que ya pasó, sino en las condiciones específicas que permitirían establecer que haya nuevo daño. Por eso digo que mínimamente el doctor, si lo nombro aquí, habló del peligro futuro, pero fue una mínima referencia, pero no desarrolló el concepto. Establecer o evidenciar que no se trata de un peligro basado en los hechos que se imputan, sino en la real posibilidad de su repetición u ocurrencia como producto de un riesgo sustentado de reincidencia en el futuro, pero sobre eso nada se dijo. La defensa demostrará en cambio sí que las actividades y conducta de Juan Esteban Arellano, después de que incluso estalló el escándalo Panama Papers, que es donde podemos fijar la mirada y entender si aquí hubo algún cambio específico, porque no podemos decir que porque las estructuras de optimización fiscal pudiesen ser, como lo hablamos y lo mostramos, estructuras
que no hacen parte de un mecanismo criminal, de todas maneras, el efecto de ese escándalo, por supuesto que puso en prevención, en atención y en más cuidado el manejo de estas estructuras, pues lo que nosotros podemos ver en la conducta de Juan Esteban Arellano es que es una conducta inofensiva, inofensiva en todo orden. Y la mejor evidencia me la da la propia Fiscalía, con una legalización que hizo aquí en estas concentradas al principio, al inicio de las mismas, con los seguimientos que le hicieron a los capturados, entre ellos a Juan Esteban. El exseguimiento, que entre otras cosas, no, digamos, la crítica no es para decir que no era legal y que no se pueda legalizar, porque pues, entre otras cosas, pues esa no fue parte de objeción de la defensa, ni mucho menos. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando el objetivo del seguimiento es obtener elementos nuevos, se refiere a la investigación. Podríamos decir que elementos nuevos eran obtener qué hacía Juan Esteban durante el día, a dónde iba y de dónde venía. Eso pues no sé si tenga algo que ver con la investigación sobre los hechos, pero sí claramente tenía que ver sobre la conducta de Juan Esteban y lo que encontraron los agentes que lo siguieron con base en ese seguimiento aprobado y legalizado aquí, del cual hago referencia para tomarlo como evidencia en favor de lo que estoy afirmando, pues lo que pueden entender es que el señor, y así fue para todos, el señor Juan Esteban Arellano tenía una conducta absolutamente predecible, cotidiana, de familia, de trabajo, sin sospecha, tanto que el grupo de seguimiento pudo organizar cómo sería la cotidianeidad de estas personas, que el grupo de trabajo de seguimiento pudo organizar que las capturas se efectuaran todas a la misma hora. Yo pues obviamente eso no lo puedo afirmar como un hecho que tenga un carácter decisivo aquí dentro de estas audiencias, pero a mí sí me llama la atención cómo se organizó la captura de todos a la misma hora, la Fiscalía ya tenía el comunicado de prensa y todo. Yo insisto, esto no es un tema del despacho del fiscal que viene aquí, es como una forma de pensar todavía de la Fiscalía. Yo sí creo, y a pesar de la constancia que dejó el doctor Merchan aquí en audiencias sobre la forma en que se ha tratado este caso, yo sí creo, sigo creyendo que esta fue una postura institucional, por la razón que sea, no sé si la que especulan en los medios, que especulan demasiado, dicen muchas cosas a veces que no son, pero aquí sí hubo una postura institucional. Es que es institucional que la captura se haga de todos al mismo tiempo y ya esté listo el comunicado de prensa, y bueno, eso digamos que blanco es. Pero digamos que al final lo que quiero significar es que esos seguimientos lo que demuestran es una conducta totalmente predecible, cotidiana, inofensiva de un hombre que trabaja y que está cumpliendo con su vida normal. Nada de encuentros furtivos, de citas clandestinas, de cosas escondidas. Eso no lo reportan los informes que aquí se legalizaron. Entonces, pues sobre este tema decir más es muy complicado, sobre el tema de la peligrosidad, porque no se dijo más, salvo lo que estoy diciendo, llamando como evidencia para que su señoría lo tenga en cuenta, y es que qué mejor evidencia que la que aportó la misma Fiscalía, en el sentido de que la conducta de Juan Esteban Arellano era una conducta cotidiana, inofensiva y tranquila durante todos los días de seguimiento. Entonces vayamos a la obstrucción. Cuando yo voy a la obstrucción y a la comparecencia, tengo que hacer referencia, por supuesto, a un elemento que aquí fue resaltado por otra defensa también, del cual carece este procedimiento, y es el procedimiento de arraigo. Y yo también creo que si hubiera habido arraigo, difícilmente hubieran tenido ese pensamiento tendiente a conseguir una orden de captura. Y cuando yo digo a conseguir, no lo digo en forma peyorativa. Lo que pasa es que el señor fiscal nos decía a nosotros, pues aquí hubo una orden de captura y fue previamente aprobada por un juez de control constitucional. Sí, claro, pero es que
pues al juez de control constitucional no me sorprende, pues se le debió presentar el tema como se le presentó o como se presentó aquí en la legalización de la captura, como se presentó en la imputación, pero es que además porque yo siento que la fiscalía está convencidísima del tema. Y yo quisiera que no fuera así, pero casi que creo que aún a pesar de todas estas exposiciones, podría seguir pensando que no hay motivo para cambiar de criterio. Yo esperaría que haya una reflexión sobre este tema. Pero ese es el criterio que acompañó el tema. Si hubiera habido un arraigo, se hubiera determinado tranquilamente, sin necesidad incluso de los elementos otros que voy a aportar para el tema de comparecencia, pues el tipo de sujeto que era Juan Esteban, las personas que estaban aquí, que a las que se le había hecho seguimiento, que yo no encontré en la lectura de esos seguimientos resultado diferente a ese que he expresado. Por eso, como tema de arraigo, señoría, debo citar la hoja de vida de Juan Esteban Arellano, un hombre ecuatoriano de 42 años, casado hace 14 años, con una periodista también de origen ecuatoriano que tiene su sede de trabajo aquí en Colombia, padre de 2 hijos, uno de 9 y 12 años. Yo quiero que esto lo voy a enseñar y les puedo correr traslado, me gustaría que no quede dentro de... Este es el hombre que estamos juzgando, el papá de estos 2 hijos. Yo no estoy llamando aquí a la solidaridad por vía del pesar, sino porque es que he hecho una exposición respetuosa, pero bien preparada y estudiada para no agredir de manera irresponsable con la controversia en argumentos que han sido expuestos aquí. Yo he querido exponer, como lo han hecho de manera diligente, además, mis antecesores en la exposición de la defensa. Este es el hombre que estamos juzgando aquí. Esos 2 niños que no saben por qué su papá, a pesar de que no se le ha dicho delincuente, como el tema de mama, dígale tuerta antes de que se lo digan. Este es el hombre que estamos juzgando aquí. Papá de estos 2 muchachitos, uno de 9 y otro de 12 años. Y así como se los voy a mostrar ahora, ustedes van a ver hasta dónde llega esa unión familiar. Ellos son extranjeros y están aquí solos. Solos entre comillas, porque tienen una comunidad que los ha acogido y los quiere. Desde la época en que llegó aquí Juan Esteban. Juan Esteban es representante legal de Mossack Fonseca desde el año 2009. Desde esa época. Y ya voy a hacer referencia a por qué puedo hablar tranquilamente de su arraigo. Este hombre, padre de estos 2 hijos que acabo de enseñarles a ustedes, que además quedó huérfano a los 14 años y se hizo cargo de su familia, de su mamá y de sus hermanos, en asocio con sus hermanos. Una familia que aquí ha estado, a pesar de la distancia, aquí han venido a verlo. Se hicieron cargo de ese tan necesario elemento de sacar una familia adelante cuando pierden la cabeza. Este hombre llegó a Colombia después de haber tenido una carrera importante en Ecuador. Una carrera importante hecha a pulso.
y allá por cuestiones de las circunstancias de sus empleos y de su visibilidad en algunas responsabilidades con respecto a algunas entidades públicas, allá también sufrió una investigación de la cual salió absolutamente victorioso y libre. Pero eran otras épocas, ¿no? Había un cambio allá, temas políticos, etcétera. Y sacó adelante su tema y se vino para Colombia a quedarse en Colombia. ¿Pero por qué a quedarse en Colombia? Porque vendieron su casa en Ecuador y se vinieron y compraron una casa aquí. Y la están debiendo y la están pagando. Y es una casa comprada a nombre de ellos, de él y de su esposa, no de terceros. La están pagando. Y si ustedes notan, desde el momento en que estalló el escándalo, a la fecha, ahí siguen viviendo y ahí sí, como lo relató el mismo organismo de vigilancia del CTI. Ahí viven, pagan su cuota, están al día, pagan impuestos de su casa. Ningún interés, pero vamos a ver por qué ese ningún interés tiene también más pruebas. Aquí le hemos pedido sus antecedentes, un hombre sin antecedentes. Y ahora vamos a ver que esto no es solamente pedir estos antecedentes, es que hay más sobre el arraigo de él. Esos niños que acabo de enseñarles en fotografía, de los cuales tengo aquí sus copias de partidas de nacimiento y de sus pasaportes, con la dispensa de autorización de sus padres voy a decir los nombres aquí. Pero voy a decirlos porque necesito decirlos, no porque quiera exponerlos. José María y Juan Pedro. Y ahora van a ver por qué digo que necesito decirlos. José María y Juan Pedro, aquí están sus registros de nacimiento y aquí están sus pasaportes. Los niños Arellano Serrano. Esos niños estudian aquí en un colegio en donde no es fácil entrar porque ellos se han encargado, sus padres se han encargado de que sus hijos con el esfuerzo de su trabajo pues estén vinculados a una comunidad que es importante y que no es fácil entrar. Colegio de reconocida importancia aquí, del cual pues voy a omitir hacer público su nombre, pero es un colegio importante. Aquí a ustedes sí lo van a ver porque les voy a correr traslado. Estos dos niños están matriculados en ese colegio, siguen matriculados, siguen yendo al colegio. Ahorita, pues claro, enfrentan una cantidad de circunstancias propias de esta situación tan lamentable, pero están yendo a su colegio. Esta familia, la familia Serrano, Arellano Serrano, hace parte de una comunidad que los ha acogido, yo les decía que los ha acogido, y entonces nos mandan esta certificación, dicen: mi calidad de presidente del conjunto de casas ubicadas sobre la diagonal XXX de la ciudad de Bogotá, denominado XX, certifico que el señor Juan Esteban Arellano y su esposa, la señora Ana María Serrano, son miembros activos de nuestra pequeña comunidad de vecinos, participando en todas las actividades que propenden por una amable convivencia, y de la misma manera en lo referente con la toma de decisiones que se suceden en las reuniones anuales, donde se discuten los temas que permiten planificar la sana convivencia. De acuerdo con nuestros estados financieros, la familia Arellano Serrano cumple con los aportes que mensualmente se hacen para el sostenimiento de las labores de administración y de las demás actividades que se aprueban en función de la seguridad del vecindario. Esta es su comunidad. Me pareció que no era simpático traer una que nos ofrecieron varias sobre qué buen hombre y qué buena familia. Bueno, no, creo y tengo el mismo criterio
de lo que se ha expuesto aquí y se ha expuesto en antecedencia también como arraigo de nuestras otras defensas, pues vamos a lo que probablemente podría tener mayor interés, pero que tiene mayor incidencia en entender qué tanto arraigo tienen estas personas, no tanto pues a cuánto le caen bien, que seguramente a muchos, sino que están en una comunidad, siguen pagando su administración y gozan de buena. Otra forma de arraigo que la norma y la costumbre han empezado a permitir es el tema de los servicios públicos. Aquí están todos sus servicios públicos, pero resalto dos importantes. Uno es su afiliación al TV Cable o al sistema de televisión por cable, porque está a nombre de él. Desde que llegaron aquí y sigue a nombre de él, y ahí están. Pagan su suscripción a nombre de él. Pero el más importante de todos, el de la salud, con una importante institución que presta los servicios prepagados. Aquí están Juan Esteban Arellano, su esposa, sus hijos, y además ustedes podrán observar que esta afiliación no la hicieron para venir a traerla aquí para mostrar arraigo. Esta afiliación tiene unos descuentos por fidelidad. Aquí está, aquí aparece registrado que tienen descuentos por fidelidad. Quiere decir que llevan ya varios años. Otra comunidad a la que ellos pertenecen, que está relacionada con la actividad de sus hijos, una institución de formación de alumnos de fútbol, de deportistas en el fútbol, que no la voy a mencionar para no poner en exposición, pero a ustedes sí, pues aquí está el nombre, les correré de traslado. Y este club dice, certifica que el señor Arellano con cédula tal asiste a los entrenamientos los días martes y jueves de 4 p.m. Qué peligrosidad tan horrible. Perdón, doctor. Asiste, señor. Señoría, qué pena con la venia suya, y creo que pues usted como juez constitucional también no sé si estará de acuerdo el Ministerio Público. Digamos, el tema donde están los menores, preferiría que más bien nos corriera el traslado por acá. Yo por mi parte doy fe que eso que me corra de traslado de los niños lo voy a mirar acá, lo vamos a mirar, pero no oralizarlo, que no quede, sí. Es mejor que no quede nada en registro, sí. No lo digo por los mismos niños, por sí, ustedes, claro. Por favor. No, señora jueza. Yo incluso le acepto, señor fiscal. Sí, o sea, si me refiere que es una escuela de fútbol, pues entendemos que pueden los niños estar allí, etcétera, pero... Sí, pero digamos que por eso omitió el nombre de la escuela. Yo nombré a los niños porque tengo que hacerlo y ya van a ver por qué. Ya en este momento lo van a ver por qué. Pero digamos que en las certificaciones, por eso me limito a leer que asiste a los entrenamientos los días martes y jueves de 4 a 6 p.m., etcétera. Es decir, él asiste con sus hijos. Aquí está para cada uno de sus hijos la certificación. Este es el certificado. Correré traslado también de una empresa que ya la Fiscalía debe conocer, que fue la empresa que formó Juan Esteban Arellano, con ocasión de la debacle del tema de Mossack Fonseca, a raíz de esos correos filtrados, hackeados en forma ilegal. Él formó una empresa, y esa empresa se llama Home Juparse, SAS. La creó en agosto del 2016 y renovó su matrícula ahorita, hace poquito, el 29 de marzo del 2017, lo que quiere decir que tiene ánimo de permanencia. ¿Y saben por qué se llama Home Juparse? Esa fue la razón por la que nombré a los menores. Si ustedes se dan cuenta, ahí están las iniciales de sus hijos. O sea, esta no es una empresa pirata o para ver si comete delitos, o la empresa con el nombre de sus hijos. La dirección de la notificación judicial de la empresa es la misma en donde apareció
en el informe de los señores investigadores que hicieron los seguimientos, ubicada la empresa que reportan las actividades profesionales de Juan Esteban Arellano. Es la misma. Esa empresa ha pagado sus impuestos, aquí tengo la declaración de impuestos sobre las ventas, del IVA, renovó su Cámara de Comercio, paga sus compromisos de industria y comercio, reporta a sus empleados, paga para fiscales. Aquí están todos estos elementos para que nos rinda un poquito, no los voy a leer, pero hace sus aportes y los viene haciendo desde esa fecha, a medida que ha vinculado personas. ¿Será que tiene ánimo de volarse este señor? No tiene ningún ánimo de volarse este señor. ¿Será que tiene ánimo o este arraigo representa una persona que podría tener interés en obstruir la justicia? No creo, y vamos a ver por qué no además. Ahora, debo insistir en que la creación de esa empresa fue posterior al escándalo de los Panama Papers, no fue antes, fue posterior. Esa empresa tiene su sede en esa oficina del norte de Bogotá, donde el propio CTI informó las actividades profesionales de Juan Esteban, con un contrato de arrendamiento suscrito el 1 de noviembre del 2016 por 2 años. Y mire quiénes son los tomadores: Honju Parce, que es su empresa nueva, Juan Esteban Arellano y su esposa. Yo creo que esto sí es prueba de arraigo. Aquí les había anunciado a ustedes que tenía su casa comprada con los recursos producto de la venta de su casa en Ecuador. Aquí están el pagaré y los documentos que demuestran que están pagándola porque obtuvieron un leasing, que están al día, luego no creo que tengan interés en volarse, que cumplen con la obligación, y aquí están los pagos de las cuotas mensuales que demuestran que están al día en esa obligación. Eso, señoría, para demostrar el arraigo. Pero hablemos ahora concretamente. Hablemos concretamente ahora de la obstrucción. También fue difícil ubicar el contraargumento. Usted contraargumenta cuando encuentra el argumento fácil. Cuando no lo encuentra fácil es difícil, pero el ejercicio hubo que hacerlo. La capacidad de obstrucción de Juan Esteban Arellano de la justicia se basó en la representación legal de él, de Mossad Fonseca. Resulta que aquí en la audiencia de imputación de cargos, y constan audios, el señor fiscal hizo referencia a que Mossad Fonseca Colombia se encontraba en liquidación, cosa que es cierta. Si el señor fiscal sabía que Mossad Fonseca se encontraba en liquidación, sabía que Juan Esteban Arellano ya no era representante de Mossad Fonseca. Luego, no está bien que aquí se hubiera hablado de que esa condición de representante le generaba o le representaba una facilidad de obstrucción a la justicia, que entre otras cosas ni siquiera así la vería, pero digamos, no está bien. Yo entiendo que hay un cúmulo importante aquí de información, pero es que esto era una situación muy sensible, muy funcional con respecto a la petición que se iba a hacer de imposición de medida para sustentar la obstrucción.
si se decía que la obstrucción se generaba en la representación legal y se sabía que Mossack Fonseca estaba en liquidación, es porque el certificado de existencia y representación de Cámara de Comercio pues informa quién es el liquidador, que claramente no es Juan Esteban Arellano, pero además la Fiscalía tiene acceso al certificado completo de Cámara de Comercio, espero que lo hayan tenido, y por supuesto se pudieron dar cuenta que Juan Esteban Arellano había renunciado desde el 17 de febrero de este año a la representación de Mossack Fonseca. No solo renunció, sino que le tocó insistirle a Cámara de Comercio para que registrara su denuncia, y además le tocó informarle a la DIAN que él ya no era representante legal y que por tanto no lo requirieran a él para asuntos de Mossack Fonseca Colombia, porque él no era el representante legal, y acompañó la prueba de que no era representante legal, y les suministró los datos de quien podría eventualmente darles alguna razón, que era el representante de Mossack Fonseca en Panamá, porque como Mossack Fonseca en Panamá, ya les referí, tiene un conflicto laboral, de reclamación laboral con el señor Juan Esteban, ellos no solucionaban el problema aquí de representación legal, entonces a él le tocó obligar el registro de su renuncia, y lo logró, y adicionalmente le informó a la DIAN, le dijo, yo no soy el representante legal, no podría tomar decisiones, ni podía hacer nada. Luego está claro que no estaba siendo parte de esa firma, ni siquiera en sus últimos estertores, pero además les informó y les dijo, con claridad, con lealtad, con tranquilidad, refiéranse y diríjanse a fulano de tal, aquí está en el documento que les vamos a correr traslado, refiéranse a estas personas que son las que les pueden dar razón. Aquí está la carta de renuncia, Bogotá, 17 de febrero del 2017. Aquí está la carta que hice referencia a la Cámara de Comercio pidiéndole que por favor radiquen, registren la renuncia como representante legal, y les pide que eliminen su nombre del certificado de existencia y representación como representante legal de Mossack Fonseca Colombia. Y este es el recibo de registro. Frente a esta situación, y para seguir demostrando que Juan Esteban se marginó radicalmente del tema Mossack Fonseca Colombia, están los correos de Juan Esteban, correos también debe conocerlos la Fiscalía seguramente, dirigidos a personal de Mossack Fonseca en Panamá, donde cuando le escribieron pidiéndole algún trámite o que hiciera cargo de unos requerimientos que estaba haciendo la DIAN, él les contesta, les dice, mire, a lo mejor usted no está enterado, pero yo renuncié a la compañía. Yo no, dice así, de pronto usted no estaba al tanto que yo renuncié de la compañía, por lo cual prefiero no tomarme atribuciones que ya no me competen. Este es un correo de Juan Esteban Arellano del 2501 de 2017, donde estaba dejando clara su intención de ya no pertenecer, no quería ya tener nada que ver. Un correo público de Mossack Fonseca del 2 de noviembre del 2016 a los clientes de Mossack Fonseca en Colombia, suscrito por Mossack Fonseca Colombia, carrera sexta 6709, suscrito por Mossack Fonseca Panamá, perdóneme, en lo que refiere a cambios en la oficina de Mossack Fonseca Colombia. Estimados clientes, Mossack Fonseca está consolidando su red de sucursales y oficinas en Latinoamérica. Imagínense después de esa debacle, semejante monstruo tratando de reorganizarse. A partir del 14 de noviembre del 2016, nuestra oficina, mire la fecha que estoy leyendo, 14 de noviembre del 2016, nuestra oficina en Colombia se reestructura y contará con 2 personas para apoyarles, 2, después de que tenían un número importante, en la gestión de sus consultas y o solicitudes.
Las mismas trabajarán más de la mano con nuestra casa matriz en Panamá y recibirán un mayor respaldo en el seguimiento de sus casos con el fin de seguir garantizándoles la calidad del servicio. Agradecemos al licenciado Juan Esteban Arellano y a nuestros colaboradores por su dedicación y esmero en la labor realizada, deseándoles a todos éxitos en sus planes futuros. Estaba ido este señor desde noviembre, estaba ido. ¿Y por qué en la radicación en febrero del 2017? Porque se desesperó de que Mossack Fonseca Panamá no le solucionara su reemplazo. Criminal cualquiera sale corriendo del país, quédese lo que se quede. Tipo pensando todavía, tan no tenía claro este reproche que iba a hacer la fiscalía, ni que fuera objeto de reproche sus conductas, ahí seguía, ¿no? Yo al frente, pero no le solucionaron, entonces me voy. Un correo que le envía el señor Juan Esteban Arellano el 31 de enero del 2017 al representante, al CEO de Mossack Fonseca Panamá, en su momento Rubén Hernández. Ustedes tienen los correos en la fiscalía. Aquí, este lo va a correr de todas maneras. Licenciado, este correo es del 31 de enero del 2017. Licenciado, con el único fin de agotar esta como última instancia, evitar acudir a las autoridades respectivas. Miren, están de pelea. Y evitar acudir a las autoridades respectivas, tanto en Colombia como en Panamá. Le recuerdo por última vez que sigo a la espera de una respuesta oficial por parte de la organización a la cual usted representa frente a mi reclamación laboral enviada el día 5 de enero del 2017. La falta de respuesta y absoluto desinterés deja absolutamente claro que siguen atropellando mis derechos laborales y personales. Este hombre, señoría, le demuestra a usted con estos documentos que él, como Mossack Fonseca, a pesar de haber sido grata su vinculación durante muchos años, pues terminó en estas condiciones. Por supuesto que cuál relación con Mossack Fonseca y cuál oportunidad de tener acceso a siquiera documentos en estas condiciones. Sencillamente el señor ya no está en el cargo y no estaba desde hacía mucho rato, pero digamos que oficialmente tomémoslo desde febrero 17. Luego, para el momento de esta audiencia ya sabía tanto la Fiscalía como la Cámara de Comercio como la DIAN, saben que el señor no era representante legal. Bueno, y siguen aquí correos que les voy a correr y no quiero cansarlos y tomarme más tiempo en eso, donde se demuestra este tema. Aquí les correré traslado de la liquidación de Juan Esteban. Le correré traslado de una reclamación que hace Juan Esteban sobre su reclamación laboral y sus comisiones. Entre otras cosas, fíjese, decía yo, si el rasero para medir la cuantía de los delitos era el tema de las comisiones, pues aquí vamos a estar difícil porque hay un montón de comisiones que según este documento de febrero del 2017, es decir, cuando no es un documento preparado para esta audiencia, es un documento que hace parte de esos que se enviaron por correo electrónico a Panamá, en donde está la liquidación de Juan Esteban y además reclama el pago de sus comisiones, es decir, no le han pagado comisiones. Otra carta también de él pidiendo su pago de comisiones de 25 de noviembre del 2016. Si uno fuera o supiera que está en curso en unas actividades delincuenciales, concertado para cometerlas y además concertado con, digamos, en forma mancomunada y amangualada con los dueños de la compañía para la que trabaja, pues uno no haría reclamos laborales. Y aquí sigo yo para cerrar este capítulo mostrando cómo el 15 de noviembre el señor Juan Esteban Arellano planteaba su reclamación, pero en el punto cuarto de esta comunicación que dice asunto liquidación Juan Esteban Arellano R,
country manager de Mossad Fonseca en Colombia, en el punto cuarto le dice a los señores de Mossad Fonseca Panamá: como es sabido por el grupo Mossad Fonseca y por Mossad Fonseca Colombia, en ningún momento durante la relación laboral presté mis servicios en territorio diferente. Aquí se ha hablado de otros territorios, se ha hablado de... ¿no? Él aclara en dónde trabaja y trabaja para Colombia. La carta a la que hice referencia, donde le informa a la DIAN de su retiro de Mossad Fonseca, en virtud de nuestra conversación telefónica, porque le escribe al señor Darío Alfonso Arias, auditor tributario del GIT de Auditoría Tributaria 2. En virtud de nuestra conversación telefónica mantenida la semana pasada, así como en respuesta a su gentil correo electrónico enviado el 8 de mayo del 2017, me permito hacerle llegar mis comentarios al respecto. Esto lo suscribe Juan Esteban. Ratifico que con fecha 17 de febrero del 2017 presenté mi renuncia en calidad de representante legal de Mossad Fonseca Colombia, habiendo notificado dicha renuncia a la Cámara de Comercio de Bogotá, así como a la Dirección Nacional de Impuestos DIAN el día 27 de marzo del 2017 para los fines pertinentes. Por lo mencionado anteriormente y al yo no fungir como representante legal de Mossad Fonseca Colombia, me es imposible realizar cualquier tipo de acto en representación de dicha compañía. ¿Lo tienen claro todos? ¿Lo tenemos claro todos? Perdónenme la reiteración, esta carta es del 16 de mayo. Finalmente le reitero lo expresado en el párrafo inicial y lo mencionado en nuestra conversación telefónica. Oiga esto, señora juez. A título personal estoy a sus órdenes para lo que considere pertinente, a la DIAN. En tal virtud le detallo a continuación mi dirección de correo electrónico y mis números telefónicos donde recibiría cualquier comunicación y a título personal. O sea, no soy representante, que era lo que tenía que decirle, no tenía que decirle nada más, pero además le dijo, y a título personal cuando quiera, allá estoy. Habría que capturar a este hombre, habrá que ponerle medida, yo no sé. Y el 24 de mayo, para no cansarlos a ustedes y a usted, señoría, especialmente, pues otra comunicación dirigida a la DIAN, en donde vuelve y le informa a la DIAN su calidad ya de retirado de la representación legal de Mossad Fonseca, pero en el punto cuarto les dice: la actividad económica de Mossad Fonseca Colombia hasta el momento de mi renuncia era una compañía SAS colombiana, la cual cumplía con todas las normativas y exigencias de la ley frente a los órganos de control. Mossad Fonseca Colombia operaba bajo un contrato de agenciamiento mercantil con Mossad Fonseca Panamá, casa matriz, el cual regulaba actividades de la compañía, contrato que reposa en el archivo contable de la compañía. Es una sola versión, la misma de la DIAN, la misma que se le dio a la Fiscalía, etcétera. A la Cámara de Comercio tuvo que escribirle él en 27 de marzo, presentada la renuncia del 17 de marzo, y tuvo que escribirle, desde el 17 de febrero tuvo que escribirles, y en una acápite de lo que le escribe a la Cámara de Comercio, en el párrafo segundo le dice: respetuosamente le solicito a la Cámara de Comercio que proceda a registrar mi renuncia y a darle trámite señalado en el artículo 164 del Código de Comercio, atendiendo a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-621 del 29 de julio de 2003. Tuvo que recurrir a exigirle a la Cámara de Comercio, que lo tendría ganas el señor Juan Esteban de tener siquiera algún tipo de operatividad con respecto a Mossad Fonseca. El 17 de febrero, el mismo 17 de febrero, anterior a las comunicaciones que acabo de presentar, dirigidas a la DIAN, el señor Juan Esteban Arellano radicó una copia de su renuncia a la DIAN, de su renuncia a Mossad Fonseca Colombia, dirigida: señores Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y le escribe: Juan Esteban Arellano Rumazo, identificado con la cédula tal, por medio de la presente comunicación, le hago conocer a esta entidad mi determinación de marginarme del cargo de gerente, representante legal de la sociedad Mossad Fonseca Colombia. Agradezco su atención. Y ahí está con el recibido.
Y él envía a Mossack Fonseca Panamá, les envía una comunicación el 20 de febrero del 2017 informándoles que él se retiró. Debo aclarar el acto sujeto a registro indicando de forma puntual que sí se trata de la renuncia al cargo de gerente, etcétera, etcétera. Es decir, les informó a los señores de Mossack Fonseca que estaba retirado. Y él recibe un requerimiento que da cuenta de que sí se enteraron en la DIAN de que él había renunciado, donde le dicen, disculpe, aclárenos si marginarse es igual que renunciar. Claro, él en su idioma, en su léxico ecuatoriano, pues dijo marginarme, pero en la renuncia sí dijo renuncio. Bueno, pero esto ya. Aquí vamos a correr traslado. Es que hay mucho documento donde él insiste y persiste en el tema de su renuncia. Y finalmente, pues la Cámara de Comercio, pues registró. El 9 de mayo del 2017 ya estaba registrada la renuncia del señor Arellano. El 9 de mayo del 2017 se obtuvo un registro de Cámara de Comercio donde dice certifica que por documento privado sin número el representante legal del 17 de febrero del 2017, inscrito en el 01 de abril del 2017, bajo el número 02-20-25-71 del libro noveno, Arellano Rumazo Juan Esteban renunció al cargo de gerente de la sociedad de la referencia con los efectos señalados en la sentencia C621 del 2003 de la Corte Constitucional. Esto está desde el 9 de mayo registrado. ¿Cómo es posible que en semejante investigación tan juiciosa que se hizo, pues eso no se expusiera aquí al momento de tratar de sustentar la medida con el tema de la obstrucción a la justicia, indicando que el señor, como era representante legal de Mossack Fonseca Colombia, podía obstruir la justicia? Pues aquí yo creo que es suficiente y ya totalmente clara la evidencia que hemos aportado. No voy a leer nuevamente el contrato de agencia comercial, porque ya hice referencia a él, pero lo voy a aportar y luego a correr traslado por si acaso no lo tienen. Creo que lo tienen. El contrato de agencia comercial entre Colombia y Panamá, en el cual se definen y se limitan todas las actividades. Yo repito y quiero volver a hacer claridad solamente en que este contrato lo que demuestra es jurídicamente cuáles eran los compromisos y los límites que teníamos Mossack Fonseca Colombia y por supuesto Juan Esteban Arellano, que no tienen nada que ver con esa gestión que él mostraba como representante de Mossack Fonseca Colombia mientras lo fue, como debe ser, como lo hace el señor fiscal en representación de la Fiscalía, con diligencia, con cuidado, con compromiso, como lo debe hacer todo ciudadano comprometido con la institución a la que le paga el sueldo, trabaja y paga sus cosas, y cumple con su compromiso de representar la sociedad. Claro, él vendía un producto, él comercializaba un producto y lo acompañaba y lo representaba, pero en el orden legal pues hay un contrato que deja clara cuáles son sus limitaciones, más allá de lo que él pueda decir. Yo puedo decir que soy el non plus ultra de una compañía para poder abrogarme una capacidad de venta mayor, pero pues el contrato de trabajo definirá cuáles son mis alcances, no otros. Eso en cuanto a obstrucción a la justicia, que creo que queda clarísimo que no hay ni la más remota posibilidad. Frente a la comparecencia al proceso, cuando estalló el escándalo de Mossack Fonseca en el mundo, el señor Juan Esteban Arellano consultó varios despachos legales, entre esos el mío. Y siendo representante de Mossack Fonseca Colombia, se tomó el buen cuidado a través de los despachos que contrató, o el despacho que contrató, mea culpa esa gestión,
por lo buena o por lo mala, como se quiera tomar. En el sentido de que Juan Esteban Arellano elevó sendos derechos de petición a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y hasta la Presidencia de la República se le escribió derechos de petición en donde se les pedía que si tenían esas entidades algún requerimiento, alguna investigación, le informaran para él poder hacerse parte, hacerse presente como representante de Mossack Fonseca. Y todos esos derechos de petición fueron respondidos. Es más, esos derechos de petición fueron respondidos y después fueron reiterados en unos meses posteriores. Aquí voy a correrles traslado de todo eso para no leerles todos los derechos de petición. Pero aquí tengo el de señores Fiscalía General de la Nación y tengo la respuesta. Perdón. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y tengo la respuesta. Abril 5 del 2016. Y la DIAN le volvió y le escribió en mayo 4 del 2016, diciéndole que no tenía investigaciones, que no tenía. La Procuraduría General de la Nación y le respondió. La Presidencia de la República y le respondió desde marzo también de 2016. La Contraloría le contestó ¿en qué fecha? Es que está chiquitica y yo ya no leo. 0504-2016, ya ni con gafas. El 0504-2016, es que está muy chiquita la letra, chiquitica, pero ahí está. Le contestó la Contraloría, dijo, no señor, no tengo ninguna investigación. Es más, la Contraloría hace algo más simpático todavía, le contesta a él como representante legal de Mossack Fonseca Colombia e incluye una certificación en donde le responde incluso como persona natural. Le dice, número de identificación RL 258027, es la número de cédula de extranjería del señor Arellano, y le dice, no se encuentran reportados como responsables fiscales. Pues ustedes y yo sabemos que estas entidades no tendrían mayor relevancia si habláramos, mayor digo, porque sí la tienen de todas maneras, y si esto avanza pues la tendrán más adelante, pero en este momento específico de la comparecencia, pues yo creo que más claro, más disposición desde el principio decirle a la DIAN, pero lo que necesite señores DIAN, decirle a la Fiscalía, señores, anticipadamente, un radicado del 2016-1125, señores, por favor. Perdón, esa no es el radicado primero de la Fiscalía. Desde marzo del 2016, pidiéndole a la Fiscalía que se pronunciara, a la Procuraduría también. Todos estos derechos de petición fueron hechos con ocasión del escándalo Panama Papers. Una muestra de responsabilidad, de acatamiento, de sometimiento a la justicia, de interés ante la justicia. Es que era su responsabilidad. Sí, claro, la era. Y la cumplió como era debido. Y para terminar, la perla. Esta sí el 25 de noviembre de 2016. Señores Fiscalía General de la Nación, Dirección Especializada de Policía Judicial Económica Financiera PEF, ese era el nombre adecuado en ese momento. Atención señor Juan Carlos Huerta Sánchez, profesional investigador 3.
porque a través de este investigador se había citado a los demás trabajadores y extrabajadores de Mossack Fonseca Colombia. Juan Esteban Arellano Rumazo, identificado como aparece al pie de mi firma, de mi correspondiente firma, actuando en nombre propio, me dirijo a ustedes con el objeto de informarles que me he enterado a través de los demás declarantes que han asistido a su despacho acerca del interés que tienen en su calidad de investigadores por escucharme en diligencia de entrevista. Por lo anterior, me permito indicar que quedo a su entera disposición, contactándome directamente al teléfono fijo tal, al domicilio profesional de mis abogados tal, en Bogotá. Esta comunicación fue radicada por el señor Juan Esteban Arellano. Y frente a esta comunicación, yo sé que la explicación que ha anticipado aquí la Fiscalía es que hay un proceso matriz y un radicado especial, y que en este radicado especial, porque dijo el doctor Omerchan, dijo, a mi despacho no, a mi despacho no llegaron peticiones, porque yo me anticipé, como los niños chiquitos, me anticipé a decirles en la audiencia de imputación que Juan Esteban se había propuesto para asistir a la Fiscalía, y el doctor tuvo rápidamente que decir, aquí a mi despacho no. Porque es que hay dos radicados, el radicado de este proceso y el radicado matriz. Sin embargo, aquí durante estos días que hemos estado en audiencia se han presentado los fiscales como unidad de fiscalía. Sin embargo, aquí el doctor Merchan nos informó que habían hecho una inspección al proceso matriz, y si hicieron una inspección al proceso matriz, pues el doctor se tuvo que dar cuenta que allí estaba esta petición, entre otras cosas, porque la citación le llegó a Juan Esteban Arellano para el 9 de diciembre, presentó la solicitud el 25 de noviembre y el 9 de diciembre le contestaron, venga mijo que lo necesitamos. Sírvase comparecer ante esta Fiscalía General. Y mire quién la manda, la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera, claro, la misma dirección. Teniendo en cuenta lo preceptado en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906, Ley 906 de 2004, artículo 206, entrevista, subrayado y mayúscula, no necesita ser asistido por abogado. Yo no puedo cuestionar el tema, porque a mí lo primero que se me va a decir es el mismo argumento de que es que en el momento él no era indiciado, que lo que pasa, no, pero bueno, ok, lo acepto. No lo voy a discutir, aunque yo no puedo estar de acuerdo, y ese es mi talante, no puedo estar de acuerdo con esa explicación, pero tengo que aceptarla. Pero lo que sí no puedo aceptar es que me digan que habiendo esta propuesta de comparecencia, como conducta reiterada del señor Juan Esteban Arellano, porque es que no fue un memorialito, fueron muchos memoriales poniéndose a disposición de todas las autoridades en Colombia, un memorial concreto diciéndole a la DIAN que él ya no era representante legal, pero que sin serlo de todas maneras lo citaran, que él estaba dispuesto con mucho cariño, y un memorial dirigido a la Fiscalía diciéndole que por favor que lo citaran si querían escuchar lo que él estaba allí dispuesto. ¿Y cómo me va a decir a mí el doctor Merchan que esta petición no se radicó? Pues sí, no se radicó en el despacho de él, está en el proceso matriz, pero él ya nos contó a nosotros que había hecho una inspección en el proceso matriz y vio 6.000 folios y no vio este. Este donde el señor Arellano se proponía a comparecer, él se disponía voluntariamente. Yo no puedo entender eso, no lo puedo compartir. Y por eso para mí está claro que la comparecencia al proceso, por antecedente de comportamiento, por elementos y evidencia que han sido aquí descubiertos, claramente no hay lugar a ninguna duda que el señor Juan Esteban Arellano es un hombre lejos de la contumacia de las autoridades judiciales. Y usted lo sabe, señor fiscal, que así es, porque usted conoce estos documentos.
Con base en todo lo que he expuesto, y me dispensan si me extendí, yo quiero terminar esta intervención claramente con la pretensión ante su señoría de que no se proceda a imponer ninguna medida de aseguramiento para el señor Juan Esteban Arellano, que se abstenga de imponerla en la forma en que la solicitó la Fiscalía, porque los hechos y los elementos que hemos demostrado y hemos descubierto le permiten a usted tomar esa decisión. A la Fiscalía la invito respetuosamente a que reevalúe con carácter no solo de discusión y controversia académica, sino con el sentido de la orientación y de la responsabilidad que le asiste como entidad del Estado, como ente acusador que además le impone la ley la dura tarea de observar lo favorable y de tener en cuenta lo favorable también para sus investigados, que revise el tema de esta imputación con desapego a cualquier carácter personal y con ajuste a la exposición dogmática respetuosa y amplia que se ha hecho por mis colegas de la defensa, que yo he intentado aquí con ustedes y que seguramente harán quienes me suceden en la intervención. No me gusta hacer lo que voy a hacer, pero por rito procesal tengo que hacerlo. Tengo que confesar que no me gusta, por ese carácter que he querido imprimirle a la posición, pero no me gusta, pero tengo que hacerlo. Tengo que pedirle, señora juez, que si eventualmente usted considerara de manera remota la posibilidad de imponer una medida de aseguramiento en las condiciones que la solicitó la Fiscalía, se imponga esta en condición de domiciliaria. Con todos los argumentos posibles que pueden caracterizar la fundamentación de esta solicitud, que si sobran para la no imposición de la medida, pues son extensos y mayormente fuertes para que sea considerada una domiciliaria. Muchas gracias, señoría.